es el ataque que lanza Satanás. Impresionante. Pero en este caso estamos viendo que Satanás no envió a ningún espíritu maligno, no envió a ningún demonio, sino que él personalmente fue a atacar a Job. Así de ese nivel estaba la vida y la relación que tenía Job con Dios. ¿De qué nivel? Un demonio, un ángel caído, no hubiera podido hacerle un rasguño a Job. Tuvo que ser el propio Satanás. El Señor le reprenda, amén. Él mismo tuvo que ser el que atacara de manera terrible a este siervo, a este varón de Dios. Primeramente, debemos de preguntarnos quién era y de dónde era Job. Un hombre que está en una búsqueda profunda de Dios, un hombre que tiene una familia hermosa, que tiene un matrimonio sólido, que tiene una economía estable. ¿Y qué economía? Como ustedes van a ver ahorita. O sea, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra, un hombre de fe, un hombre que a pesar de no haber visto una sola manifestación de Dios, o sea, Job no vio ni siquiera lo que era un cojo levantarse, no vio la nube de gloria que descendía, no vio al ángel de Yahweh manifestándose, no vio la zarza ardiendo, no vio mares abrirse, ni ríos abrirse, no tuvo ni una sola señal, y aún así con su propia fe profunda en Dios y su relación con Dios, miren, se enamoró de manera tremenda de Dios, a pesar de no haber visto un solo milagro. Bendita la gloria de Dios. Dice el texto que este varón llamado Job era de la tierra de Uz. La tierra de Uz está entre Siria actualmente, Siria y Jordania. En otras palabras, Job no era israelita. Este es otro detalle importante, porque el pueblo de Israel se formó después, en tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. En tiempos de Jacob es cuando comienzan los 12 patriarcas hijos de Jacob, ¿verdad?, a formar un gran pueblo llamado Israel. Pero Job es antes de ellos. O sea, Job no es israelita. Job era un oriental. El texto dice que era el más grande de todos los orientales. En otras palabras, Job era un árabe. Fíjense nada más que tremendo detalle. Él era un árabe que vivía entre Siria y Jordania. Jordania o el antiguo Edom, ¿verdad? Ahí vivió en tierra de Uz. Número 2, miren, dice que Job era perfecto. Noten esto, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características y cualidades que tenía Job y que odiaba Satanás, las aborrecía. Porque ¿sabes qué? Entre más buscas a Dios, cuando más Satanás te va a buscar para destruirte. Porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Vean estas 4 cualidades, impresionante. La palabra cuando dice que Job era perfecto. La palabra perfecto, tam en hebreo, tam, no quiere decir que Job era un humano intachable o que no tenía un error o una falla. No, la palabra hebrea tam, que se traduce en la Valera como perfecto, se entiende como un hombre maduro, un hombre completo, un hombre que había alcanzado una madurez. Eso lo hacía ser perfecto, o sea, completo y maduro. Era un hombre que ya estaba, ¿verdad?, intelectual y espiritual y emocionalmente maduro. O sea, era un hombre respetable. Bendita la gloria de Dios. Y número 2, cuando dice que él era recto delante de Dios, estaba hablando que él no le hacía daño alguno a ninguna persona. Fíjense qué lindo nada más. Un hombre que no se metía con nadie, no le deseaba el mal a nadie, no maldecía a nadie, no insultaba a nadie, no criticaba a nadie. Era un hombre que siempre andaba en rectitud y en derecho. Era un hombre derecho con la gente. Era un hombre que no hacía injusticias. Era un hombre que si se vendía tal producto en tal, eso era lo que se tenía que pagar. Bendita la gloria de Dios. No andaba, como decimos en México y en nuestros países, no andaba con tranzas, ¿verdad? No andaba de raterito. Era un hombre recto delante de Dios. Bueno, también dice que era temeroso de Dios, o sea, un hombre reverente. Y bueno, y apartado del mal.
Job no quería saber nada, absolutamente nada, de las injusticias de su tiempo, de las maldades de su tiempo. No era partícipe ni practicaba el pecado. Aunque él fallaba y tenía sus fallas y sus luchas como hombre y como ser humano, él evitaba juntarse entre todos aquellos que solamente practicaban el pecado y practicaban el mal. Él se alejaba, se apartaba de ese tipo de grupos. Era un hombre reservado, era un hombre 100% metido y comprometido en su trabajo con Dios, con su familia y con su matrimonio. Era un hombre realmente, como dice la Escritura, completo. Bendita la gloria de Dios. Ahora, miren, vamos a meternos un poquito a estos pasajes tan profundos que dice lo que Job tenía. Es importante que conozcan el contexto para que vean la magnitud del ataque de Satanás. Miren, hemos leído en los versículos que se dice que las bendiciones económicas que Dios le había dado a Job eran realmente impresionantes. ¿Cuántos creen que Dios los bendice económicamente? ¿Verdad? Dios bendice también económicamente. Pero en el caso de Job es único porque tiene unas bendiciones sublimes en su tiempo. Está escrito: no había otro oriental con la misma grandeza económica, con la misma grandeza de relación con Dios, con la misma grandeza de rectitud. No había otro sobre la tierra, a tal grado que Satanás tiene que, ¿verdad?, pedirle permiso al Creador para entrar y atacar a Job. Bendita la gloria del Señor. Y chequen, dice que Job tenía en su economía, lo primero que describe la Biblia es que él tenía 7,000 ovejas. Vean nada más, 7,000 ovejas. Ahora, ¿ustedes creen que las bendiciones de Dios son raquíticas? ¿Verdad que cuando Dios bendice, bendice? O sea, no te va a dar Dios un animal tuerto, ¿verdad? No te va a dar un animal cojito, ¿verdad? No te va a dar animales enfermos. O sí. Porque eso es lo que le hizo enojar a Dios de parte de Israel. Que cuando Israel llevaba en Malaquías, por eso se escribe en Malaquías, porque Israel llevaba el ternero tuerto, el perniquebrado, lo llevaba y lo ofrecía en sacrificio. Y los israelitas en sus casas tenían sus becerrotes gordotes. Ahí estaban gorditos, rebosando, peluditos, bien bonitos. O sea, tenían lo mejor ahí en su casa y a Dios le daban lo podrido, lo putrefacto. Por eso Dios les dice: malditos sois con maldición. Imagínense nada más, eso se lo dijo Dios a Israel, no a la iglesia. Dijo: malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque la nación toda me habéis robado. O sea, todavía que les doy la lluvia a tiempo, todavía que les doy la tierra donde ustedes siembren, todavía que les doy grano, todavía que rebosan sus lagares, todavía que les doy animalitos, ganado, etcétera, todavía que los bendigo, les doy en abundancia, y me traen, ¿verdad? Me traen lo más pobre y raquítico. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, por eso hago la pregunta: ¿ustedes creen que Job tenía 7,000 ovejas tuertas, unas perniquebradas, otras? No, tenía, es más, el número es hasta simbólico. 7,000 ovejas, el número 7 quiere decir perfección, conclusión, o completo o pleno. Imagínense nada más. Entonces, estamos hablando de 7,000 ovejas de una raza extremadamente pura. O sea, una bendición tremenda, que cuando pasaban los orientales al lado de verdad de Job, miraban y deseaban una de sus ovejas, deseaban, ¿verdad?, una de sus ovejitas. Lo miraban y decían: pero ¿qué son estos animales tan bellos? Ahora, vamos a recorrer el tiempo. Estamos hablando de 500 años después del diluvio. Las ovejas de aquel tiempo no son las ovejas de hoy. Las ovejas de hoy ahí hasta se pandean cuando caminan, ¿verdad? Van pandeadas, se enferman. No, allá la genética todavía, biológicamente, todavía estaba muy fuerte. Los animalitos salían muy sanos, demasiado nutridos y estaban completos en todo el sentido de la palabra. No eran ovejas, ¿verdad?, ahí
¿Cómo va? Ninguno de los animalitos de Job tenía la mejor bendición económica de Dios. Imagínense nada más. Ahora, miren, vamos aquí todos a mentalizarnos en algo rápidamente. Miren, vamos a suponer que Job viviera en el 2024, hoy, en el año 2024. Vamos a trasladar a Job 500 años después del diluvio y vamos a colocarlo en el 2024. Porque yo les aseguro que ninguno de los que están aquí tienen 7,000 ovejas. ¿Verdad? Ninguno. Bueno, vamos a trasladarlo y vamos a colocar y vamos a suponer que Job vive aquí entre nosotros en el año 2024. ¿Ok? Ahora, miren, yo me metí a analizar cuánto es el precio, lo que vale una sola oveja. Fíjense bien, una sola oveja, lo que vale. Y estamos hablando de ovejas, repito, ya deterioradas genéticamente, unas con un ojo medio caído, pandeaditas y todo, pero aún así, hoy en día el precio, chequen, de una sola oveja varía de país a país, ¿ok? De país a país. Hay en países que quizás estarán más baratas, en otros más caras, etcétera, etcétera. O sea, va a variar el precio, pero en números redondos, las ovejas se venden entre 100 a 600 dólares. O sea, yo puedo comprar una oveja en 100 dólares. Quizás está tuerta o perniquebrada, pero en 100 dólares la puedo obtener, ¿ok? O la puedo obtener una oveja muy buena, ¿verdad? Llena de salud, una oveja sana, la puedo obtener en 600 dólares. Vamos a tomar estos dos precios, pero vamos a comenzar con el precio, con el costo más bajo, el de 100 dólares. Job vive en el año 2024 y tiene 7,000 ovejas. Yo le pregunto a usted, y échele cálculos, si tiene 7,000 ovejas y Job decide vender cada una de ellas a 100 dólares a un precio raquítico. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está sobre Job, y la bendición de Dios son ovejas poderosas, fuertes, llenas de salud. O sea, deberían de ser vendidas en un altísimo precio. Pero vamos a vender las ovejas de Job, cada una de ellas en 100 dólares. Si él tiene 7,000 ovejas, ¿cuánto tiene Job ahí de billullo? 700,000 dólares tendría solamente en las ovejas, vendidas raquíticamente. Ahora, échale cuentas, cuate, ¿verdad? Dijo un hermano. Si las vendemos a 600 dólares, porque vamos a ver que su calidad de salud y de todo, y tienen suficiente carne y suficiente lana. Aquí no estamos contando la lana que dan, porque también la lana se usa, ¿ok? Estamos contando solamente la ovejita. Ahora, vamos a vender cada una de ellas en 600 dólares. ¿Cuánto te da? Calcúlale. 4,200,000 dólares. En las puras ovejas es lo que tendría Job. Ahora, si no está convencido de esto, y vamos a regresar a Job al pasado, y vamos a dejarlo y vamos a ubicarlo en el año 500 después del diluvio, vamos a ponerlo allá. ¿Saben una cosa? Sería prácticamente lo mismo, simplemente respetando y considerando los contextos. Porque en aquel tiempo, alguien puede decir, ¿pudieron haber estado las ovejas un poco más baratas, pastor? Ok, perfecto, está bien, pero en su tiempo y de acuerdo al sistema económico de su tiempo, de todas maneras tendría la misma cantidad de dinero al nivel de ellos como al nivel actual. En otras palabras, traslades a Job de allá para acá o lo dejes allá, tendría de esos niveles económicos Job tan solo en 7,000 ovejas. Y yo, ¿verdad? Leí un portal donde, Dios mío santo, se van hasta asustar. Miren, hay una raza de oveja, y esta se vendió, una sola oveja se vendió en 490,000 dólares. Casi $500,000 se vendió una sola oveja, y es la oveja llamada Double Diamond. Esta es la oveja más cara del mundo vendida en nada más nada menos que $500,000. 490,000 dólares, imagínense nada más.
Y ya si usted, ¿verdad?, quiere meter eso y exagerarle un poco, ser hiperbólico en esto y ver la calidad de ovejas que tenía Job, pues esto es impresionante. Por eso la Biblia comienza a nosotros a decirnos lo que Job económicamente tenía, para que vean que el ataque de Satanás, ¿verdad?, tiene que venir con dimensiones y proporciones nunca antes vistas. Porque después de Job, el único que soportó y aguantó un ataque directo de Lucifer fue el Señor Jesucristo, porque lo derrotó. Bendita la gloria del Señor. ¿Se fijan? Bueno, ahora, número 2. Dice, ahí en los textos que leímos, que Job tenía 3,000 camellos. 3,000 camellos. Estuve buscando alrededor, ¿verdad?, del mundo y sobre todo de los árabes, a ver cuánto es el costo de un solo camello. El camello egipcio, porque me interesó más el camello egipcio, quizá hay otros más caros, otros más baratos, varía. Pero el camello de los egipcios tiene un costo de entre $1,000 a $1,400. Miren, entre $1,000 a $1,400. Ahora, hay quienes los ponen hasta en 1,800 y otros hasta en $2,000. Pero la economía, tan solo en camellos, 3,000 camellos. Vamos a decir que vendemos los camellos de Job nada más en $1,000. Nada más a $1,000 cada camello de Job. Y creo que los camellos de Job eran realmente bendecidos por Dios mismo. Pero vamos a vendérselos baratitos, a $1,000 por camello. ¿Cuánto tendría en 3,000 camellos? $3 millones en 3,000 camellos. $3 millones. ¿No es esto impresionante? Por eso dice que era rico, que tenía, ¿verdad?, el siervo de Dios, una abundancia impresionante. Número 3, para irle adelantando, se nos dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Note usted que está diciendo 500 yuntas de bueyes. No está diciendo que tenía 500 bueyes. Está diciendo que tenía 500 yuntas de bueyes. Si tiene 500 yuntas de bueyes, ¿cuántos bueyes tiene? 1,000. 1,000 bueyes. Ahora, ustedes sabían que en el mercado mundial, cada buey, dependiendo, ¿verdad?, la carne que tiene, lo que puede dar, la fuerza, la edad, la salud, otra vez, volvemos a lo mismo. Pero ¿sabían que cada buey puede tener un valor de $10,000? $10,000. Eso es sin contar la yunta, porque una sola yunta te la pueden vender a $1,000 ya con todos los elementos, ya una yunta bonita y preparada. Puede costar por sí sola $1,000, la pura yunta, pero un solo buey puede costar $10,000, dependiendo su salud, su fuerza, la carne con la que cuenta, etcétera, etcétera. Hasta $10,000 te lo pueden llegar a vender. Si tiene 500 yuntas de bueyes, entonces tiene 1,000. Ok. A $10,000 cada buey. A $10,000, ¿cuánto es lo que tenía? $10 millones. Es lo que tendría. Alguien puede estar pensando, pero es que lo estamos trasladando. Bueno, ahora usted traslade su mente a aquel contexto y viva en el contexto económico de su tiempo. Es prácticamente lo mismo, solamente que en el año 500 después del diluvio universal. Esto no estamos contando cada yunta. Ya dije, a $1,000 puede venderse cada yunta. O sea, ahí que tiene otro $500,000. O sea, tendría 10 millones, 500,000. Imagínense nada más. Luego se nos dice que tenía 500 asnas. Ahora sí, las asnas, ¿verdad?, pues están un poquito más baratas. Cada asna puede costar entre $1,000 a $1,500. Bueno, vamos a ponerlas en $1,000 cada asna. Si le vendemos las asnas a Job, ¿cuánto le sacamos ahí en 500 asnas? Claro, $500,000. Ahí tienes otro $500,000.
Y luego, número 5, dice que Job tenía muchísimos criados. Ahora entendemos por qué tenía criados: para atender los bueyes, las asnas, las 7,000 ovejas. Tenía una hacienda. Aquí no estamos contando su hacienda y 10 casas que rodeaban su hacienda. ¿Sabían que había 10 casas que rodeaban su hacienda? O sea, una hacienda de Job con su esposa, pero 10 casas alrededor. ¿Y esas casas qué? Porque dice la Biblia que sus hijos eran 10, 7 hombres y 3 mujeres. Y cada uno de ellos tenía una casa propia, porque se invitaban a sus fiestas, a sus banquetes a comer. Y dice, en sus respectivas casas. O sea, le tocaba a uno de los hijos, iban y comían en su casa. Luego le tocaba otro día a otro y a otro. O sea, había 10 casas, una casa por hijo. O sea, la hacienda era enorme, con 10 casas en su entorno. Bendita la gloria de Dios. No estamos contando las propiedades, la hacienda, no estamos contando las casas, el costo de eso no. Ahora, en total, si hacemos, ¿verdad?, un resumen de todo esto, Job tendría en nuestro tiempo unos 20 millones de dólares. Nada más en ganado. Y era temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre recto y un hombre que ofrecía sacrificios todas las mañanas. Dice, se levantaba cada día, cada mañana, no faltaba, de lunes a lunes, cada mañana se levantaba y ofrecía holocaustos y ofrecía al Señor oraciones por sus hijos. ¿Y por qué lo hacía? En caso de que sus hijos hubiesen pecado. Pero Job se levantaba para agradecerle a Dios. Entonces aquí vamos a entender un poquito por qué Satanás atiende a la presencia divina y pide la cabeza de Job. Y vean lo que le dice Satanás a Dios. El Señor reprenda a Satanás. Vean lo que le dice. ¿Teme Job a un Dios en balde? ¿A un Dios de balde? ¿Sabes por qué te sirve? ¿Sabes por qué te honra? ¿Sabes por qué se dice de él que tiene testimonio de ser reverente delante de ti? Porque tiene 20 millones de dólares en su banco. Pero tócale todo lo que tienes y todo lo que tiene, y vas a ver si no te maldice y blasfema en tu propia presencia. O sea, el ataque que va a dirigir Satanás primero es a la economía. Fíjense bien, ¿por qué Satanás? Yo me preguntaba, ¿por qué Satanás no fue y atacó la vida de Job de manera inmediata? ¿Por qué no lo atacó a él? ¿Saben por qué? Porque no podía con su relación, con la relación que tenía Job con Dios. No podía Satanás entrar de golpe a atacar la relación personal que tenía Job con Dios. Por eso lo atacó primero por la economía, porque sabía que si ataca la economía va a provocar una desestabilidad familiar, económica impresionante, y se va a frustrar. Era lo que buscaba, que se frustrara, que se desesperara, que dijera, ahora cómo lo voy a hacer para esto, ahora cómo lo voy a hacer para lo otro, y comenzara a desesperarse y blasfemar delante de Dios. Por eso empezó a atacar sus bienes. Y sabes una cosa, así muchas veces Satanás ataca nuestra vida. Llega primero directo a la economía, porque él sabe que si ataca en el matrimonio y en la familia, nuestra economía, nuestros bienes, y te empieza a debilitar, es muy probable que te falte la fe, que te falte la confianza en Dios, que empieces a renegar, que empieces a decir, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Tú no ves eso en Job. Job se mantiene firme. Job está firme en su fe y en su confianza delante de Dios. Vean en el verso 14. Cuando ya Lucifer está atacando su economía, dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones
y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a filo de espada, y a los criados a filo de espada los mataron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Noten ustedes cómo se le echa la culpa a Dios cuando dice fuego de Dios cayó del cielo. Eso es lo que hace Satanás. Empieza a poner a Dios como si fuese Dios el culpable de lo que te está pasando. Cuando Satanás te ataca, siempre va a buscar culpar a Dios de todo. Esto es porque tu Dios, ¿verdad?, ya no está contigo, porque tu Dios ya no te responde. Siempre Satanás va a buscar eso para quebrar tu relación y comunicación con Dios. Es que el Señor reprenda al enemigo. Y Dios bendice a su pueblo, pero Satanás sabe por dónde llegarte. Miren, hay matrimonios que se han derribado, se han divorciado por causa de la economía. Ha dicho, me divorcié porque mi esposa, ¿verdad?, quería nada más llevarse mi dinero y mi dinero y mi dinero. Y todo su mundo es dinero, y todo su mundo es economía, y todo su mundo es eso. Pero lo que tenemos que ver aquí y rescatar es, ¿por qué el divorcio? Por causa de la economía. Si no hay, ¿verdad?, para pagar esto, si no hay para el otro, comienzan los problemas en el matrimonio y en la familia. Comienza a desestabilizarse el hogar. Detrás de todo esto está Satanás. Y tenemos nosotros que orar y reprender toda fuerza espiritual. Y tenemos nosotros que pedirle a Dios para que reprenda toda obra del enemigo. Y tenemos que mantenernos en oración para que Dios nos siga protegiendo con su presencia. Y Satanás sabe, Satanás conoce, él mira cuál hijo e hija de Dios está protegido con el fuego del Espíritu Santo. Él sabe. Por eso muchas veces se te puede acercar, pero no te puede tocar. No puede extender su mano. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Y mis ungidos no solamente son los pastores, ¿verdad?, o los ministros o los líderes. Los ungidos del Señor son todos aquellos que han sido llenos con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Señor, que hemos sido sellados y tenemos las arras del Espíritu. Todos nosotros somos los ungidos y las ungidas del Señor, porque así se nos ha derramado la unción de Dios sobre nosotros. Y dice, no toquéis a mis ungidos. Bendito sea el Señor. Entonces Satanás conoce y ve la protección espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Él se acerca y entonces se da cuenta que la gloria de Dios está sobre ti, que el Espíritu Santo está sobre ti, que fuiste purificado con la sangre de Jesucristo, que la presencia de Dios está derramada en gracia sobre ti, y no te toca, pero Él busca. ¿Cómo pide como a Pedro para zarandearnos? Él busca una entrada. Él busca que se nos caiga esa protección para entrar y atacarnos y destruir nuestras vidas, destruir nuestra familia, destruir a nuestros hijos. Es lo que está buscando Satanás de nosotros. Bendita la gloria del Señor. Entonces le dice, le tienes cercado todo lo que tiene, lo tienes protegido con tu presencia, pero quítale esto y verás. Y aquí estamos viendo cómo Dios le permite. Así estás retando, vas a ver qué calidad de hombre, de siervo tengo ahí abajo en la tierra. Y Satanás comienza a atacar. Y aquí lo primero que vemos es que acaba con todo su ganado. 20 millones de dólares le quitó Satanás en un solo día. ¿Por qué en un solo día? Porque dice, todavía no acababa este y llegó el otro. Todavía no acababa este y llegó el otro. Todavía no acababa este y llegó el otro. Y la reacción, que es lo más importante en un ser humano ante las circunstancias difíciles, la reacción de Job es serena, tranquila. Solamente los está escuchando, él está tranquilo. Él no se inmuta. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Esa es la reacción de Job. Mira, la reacción tiene que ver mucho en nuestras vidas porque Satanás se aprovecha de eso. Yo siempre digo, nunca mandes un mensaje cuando estés encendido en ira y enojo. Espera al siguiente día mejor, porque en ese momento vas a hacer que la bomba explote. No hay que mandar los mensajes en el momento de la ira, en el momento de una circunstancia difícil. Hay que esperar, como dice mi hija Kaylen, respira, respira. Me dice mi hija, respira, respira.
Cuando tú vas manejando y te encuentras con un trafical, escúcheme por favor, usted no tiene control del tráfico, pero usted sí tiene control de su reacción. Usted tiene todo el control de cómo va a reaccionar ante ese tráfico. Pero se me hace tarde para ir al trabajo, es su culpa, levántese más temprano. ¿Verdad? Debió haberse levantado una hora un poco más temprano. ¿Sí o no? Es nuestra reacción. La reacción de Job es serena, es impresionante. 20 millones de dólares fueron en un momento quitados de sí, pero él se mantiene sereno. Él no dice absolutamente nada, él no se rasga el manto, él no se echa ceniza, él no entra en silicio, él se mantiene sereno porque sabe que su Dios le puede recompensar con más. El segundo ataque de Satanás ya pasa de la economía, y saben ahora sobre quién va, sobre su familia. Porque en el segundo ataque vemos en el verso 18, entre tanto que éste hablaba, o sea, los anteriores, Job estuvo sereno. Vino otro que dijo, tus hijos. O sea, aquí ya no hay buey, ya no hay camello, ya no hay oveja. Aquí ya Satanás se metió con los hijos. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál fue la reacción de Job inmediatamente al oír esto? Rasgó su manto con un duelo terrible, porque ya en el caso de su familia le estaban quitando prácticamente todo. ¿Que no le importaban los 20 millones de dólares? Por supuesto que sí, porque de eso alimentaba a su familia y sostenía su hacienda y le daba trabajo a muchos criados. O sea, ahí tenía muchísimos, miren la expresión, muchísimos criados. O sea, le daba trabajo a muchos orientales, a muchos árabes que le servían. Por supuesto que esos 20 millones de dólares o esa economía fuerte que tenía pues en su tiempo ayudaba para sostener su hacienda. Pero a él no le importaba más ese dinero que su familia. A él no le importaba más ese dinero que sus hijos. Sus hijos eran primero. Sus hijos y sus hijas eran primero. Imagínate cuando alguien pierde a un ser querido. Imagínate cuando tienes a tu ser querido en un ataúd. A ver, ¿cuántos de aquí hemos perdido a un ser querido? Yo me pongo primero, ¿verdad? Y los tenemos en un ataúd y los estamos ahí velando y hay un gran duelo, imagínate 10 tumbas, 10 ataúdes ahí en un velorio. Imagínate el dolor de este hombre. Tiene a sus 7 hijitos y a sus 3 hijitas. A los 10 se los mató Satanás mediante una terrible tormenta de viento que lanzó y golpeó la casa. Y miren lo que espera Satanás. El Señor lo reprenda, pero miren cómo espera Satanás. Satanás esperó a que la celebración, el banquete de los hijos de Job se diera en la casa del primogénito para que doliera más. Se pudieron haber caído las esquinas de la casa en un segundo o tercer hijo, pero no, esperó a que fuera en el primogénito, o sea, la fiesta en casa del primogénito, para atacar ahí y que doliera todavía más. Quiso añadir un poco más de dolor, porque el primogénito en la Biblia, el primer hijo nacido de un hombre y de una mujer en tiempos bíblicos, era una honra, era la más grande bendición que podía tener un antiguo patriarca. Y eso todavía añadía más al dolor. O sea, Satanás así espera. Él espera que estés en un momento, ¿verdad?, de gloria, en un momento en la cúspide, para bajarte y tumbarte desde arriba, para que duela más.
Señor, reprenda todo ataque del enemigo, porque yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí con nosotros, ¿verdad? Pero pues discierne que el ataque del diablo en cualquier momento puede caer, en cualquier momento puede llegar, y Dios proteja tu vida, y Dios bendiga a tus hijos, y Dios te bendiga a ti, Dios bendiga tu entrada y tu salida, y mande a sus ángeles en tu vida y te protejan en todo tiempo, y la nube de la gloria de Dios descienda en tu hogar y sus ángeles te estén cuidando siempre. Porque el enemigo no duerme, dice, anda como león rugiente. Dice que anda como león. No es un león, porque el león de la tribu de Judá es el Señor. Pero el diablo ni a gato llega. Por eso dice como león rugiente. O sea, no es que sea león, como león rugiente, queriendo, ¿verdad?, imitar al león de la tribu de Judá. Pero este otro, dice, anda buscando a quien devorar. Hay que cuidarnos delante del Señor. Amén. Que el Señor nos guarde y nos proteja. Entonces, este ataque es tan terrible que Job sí cae en un duelo profundo. A partir de aquí, la vida de Job comienza a ser emocionalmente afectada. Y él recibe tan fuerte este golpe que termina sentado y termina con una capa de silicio, como se ponían antes los antiguos. Era como una túnica negra con la cual como un saco, un costal con el cual se cubrían. Se tiraban a tierra con los vestidos rasgados en señal de duelo, y se echaban polvo, se echaban tierra, y ahí se quedaban dependiendo los días de duelo, y ahí estaban. Así le hacían los antiguos profetas, se tiraban, y tú mirabas, por ejemplo, pasabas junto a ellos, como el profeta Ezequiel estaba ahí tirado en una sábana negra, envuelto, lleno de polvo y con sus vestidos rasgados. Esto lo hacían cuando pasaban por una prueba muy fuerte, una tragedia tremenda. O sea, lo que hace Job es una expresión de duelo, pero en una profundidad muy fuerte. Le está diciendo al mundo entero: con mis hijos se metieron y casi están acabando ya con mi vida. Era lo más grande y lo más valioso que tenía. Como nosotros, ¿cierto, hermanos? Nuestros hijos, ¿verdad? No tenemos que decirlo, pero yo estoy seguro que la mayoría de los papás y las mamás aquí están hasta dispuestos a dar su vida por sus hijos, porque les aman profundamente. Imagínense a este hombre, un hombre de Dios, con un ataque de este tamaño y sin causa. No le hizo mal a nadie, solamente es una prueba profunda en la que está entrando. Y bueno, el tercer ataque que le lanza ya Satanás a Job está en el capítulo 2 y versículo 4. Primero le atacó la economía, segundo le atacó la familia, y por cierto, le provocó un divorcio. ¿Se acuerdan? En la familia, en el ataque familiar, le provocó el divorcio. Porque su mujer, en el capítulo 2 y verso 9, al verlo en una condición terrible, le dice: maldice a Dios y muérete. ¿Cómo es posible que tú retengas esa integridad? Y ya Job le responde, ¿verdad? Como una mujer fatua hablas, etcétera, etcétera. Hay que recibir de Dios no solamente el bien, sino también el mal. O sea, está diciendo, venga la prueba, o estemos en tiempos de alegría o en tiempos de tristeza, tenemos nosotros que servir al Señor. Bueno, le destruyó a sus hijos y terminó con su matrimonio. Satanás hizo esto. Ahora, en el capítulo 2, verso 4, el tercer ataque que le lanza será a su propia vida. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su alma, su vida, su nefesh. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Hay enfermedades provocadas por el enemigo. Y ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Hay veces que la gente no entiende. Van, lo revisan, no tienes nada. Le dicen los médicos: estás bien, no tienes nada.
ya te revisamos esto, lo otro, aquello, estás completamente sano, vete de aquí. La gente no entiende por lo que está pasando, pero hay enfermedades que son lanzadas por el enemigo. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Dijo el apóstol Pablo cuando habló del aguijón en su carne, él dijo: un mensajero de Satanás viene y me abofetea. Fíjense bien, lucho con un aguijón en mi carne, porque un mensajero de Satanás, ahí la palabra mensajero en griego es angelos, que quiere decir ángel. Está diciendo: un ángel de Satanás viene y me abofetea. Pero el ataque a la vida de Job fue tan terrible, y ya todos conocemos su historia. Estaba ahí sentado, sufriendo, y se rascaba con una especie de piedra de ladrillo. Se rascaba porque la sarna era terrible, hedía, apestaba. El hombre que lo vimos próspero en los primeros versículos del libro, próspero, un hombre que lo tenía todo, gozaba de salud, de libertad, gozaba de un matrimonio, de hijos y una gran economía, estaba bendecido por Dios, un hombre que tenía una relación con Dios. Aquí ya lo estamos viendo en un estado terrible. Y esta es una de las pruebas tremendas y profundas. Imagínense, imaginémonos por un momento qué haríamos nosotros en esa situación. Apenas nos empieza, ¿verdad?, a doler algo y comenzamos: ay, Dios mío, y estás orando: Dios mío, Dios, te pido, Dios, y no te sana, y no hay respuesta, y estás ahí, ¿verdad? Y no pasa nada. Está bien que hablemos así, está bien que le clamemos al Señor. Pero imagínense que nos pasara una tragedia del tamaño de la de Job. Entonces tenemos que concluir que aquel era un hombre de Dios. Yo siempre he dicho, y la iglesia me conoce, durante todos los años que he pastoreado, más de 14 años en 3 iglesias diferentes, pero siempre ha sido mi sermón y mi discurso: yo no soy un hombre de Dios. Yo no soy un hombre de Dios. Pues yo soy un siervo de Dios, soy un servidor de Dios. Yo me considero siervo de Dios, un servidor de Dios. Eso es lo que me considero. Y si por la gracia de Dios soy un ministro del Señor, gracias le doy al Señor por su gracia de llamarme al ministerio. Pero yo no soy un hombre de Dios. Para mí el título hombre de Dios está muy fuerte, muy fuerte. Y le dije una vez a las hermanas, con todo respeto, mis hermanas, las amo mucho, ¿verdad? Abrazos, besos y bendiciones. Pero me regalaron una tacita hace muchos años, y la taza decía hombre de Dios. Así decía la taza. Y yo la recibí, y cuando la vi, yo le volteé a ver a mi esposa y le dije: ¿sabes una cosa? Yo no soy digno de esto. Yo no soy digno de una taza como estas. Pero yo no soy un hombre de Dios. Y ella se me quedó viendo y me dijo: ¿por qué? Porque un hombre de Dios es el profeta Elías. Un hombre de Dios es Job. Un hombre de Dios es Jacob. Un hombre de Dios es Abraham. Un hombre de Dios es Pablo. Un hombre de Dios son los apóstoles, son los profetas del Señor. Y los que estamos en este lado, en estas generaciones futuras del mundo, somos servidores del Señor. Que el Señor nos use por su gracia en donde Él nos quiera poner. Y hay hermanos y hermanas que sí me han dicho hombre de Dios, etcétera, o siervo. Eso está más adecuado para uno. Pero no me considero hombre de Dios. Yo creo que un hombre de Dios tiene mucho peso en la Biblia, mucho peso. Amén. Quizá el hermano Gigi Ávila, un hombre de Dios en nuestro tiempo. No estoy diciendo que no hay hombres de Dios, claro, pero el hermano Gigi Ávila era un hombre de Dios. Otros siervos que aparecieron, evangelistas que Dios usó en nuestros tiempos o en los años pasados, fueron hombres de Dios. Nuestra generación, quizá ese título está muy fuerte: hombre de Dios, el gran siervo Job. Y por último, cuando tú lees el final del libro de Job, se dice que Dios le regresó ¿el qué? Si tenía 7,000 ovejas, ¿cuántas tenía ahora? Entonces ya tenía 40 millones de dólares. Ya no tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000 yuntas de bueyes. Por lo tanto, ¿cuántos bueyes tenía? 2,000, ¿verdad? Y las últimas palabras de Job son tan impresionantes que Job le dice, porque Dios se le manifiesta. Miren, no había visto nunca una manifestación de Dios, nunca. Él por pura fe creía en Dios, por pura fe.
Él sabía que servía al Dios de Noé, al Dios que dirigió el arca de Noé y a Noé y a su familia. Era todo lo que sabía, que él servía al Creador, porque no había Biblia escrita, no había todavía la Biblia escrita en su tiempo. Por pura fe andaba. Pero al final de su vida dice que bajó un torbellino y dice que Yahweh, Jehová, bendito sea, descendió en un torbellino, y cuando Job lo vio, le dice: de oídas te había oído, de oídas, nada más de oídas nunca había visto algo de ti, pero yo de oídas te había oído. Había creído nada más, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Solamente había oído y había creído, y de oídas te había oído nada más. Mas ahora mis ojos te ven.